alumnas o no? Tenemos 6, 7. Ya, vamos a partir. Lo que vamos a ver ahora es la valoración específica de una ostomía. Los objetivos que yo me propuse, vamos a comprender la importancia de una valoración específica de los estomas, cosa que yo creo que muy poco se hace. Solamente voy a mencionar las etapas preoperatoria, postoperatoria y ambulatoria, porque después lo vamos a ver más específico en la última clase. Vamos a reconocer qué elementos están involucrados o debiéramos nosotros considerar al momento de hacer una valoración y registrar de un estoma. Y vamos a ejercitar con un caso clínico. ¿Para qué valoramos? Les pregunto a ustedes, ¿para qué es importante valorar? ¿O qué nos permite la valoración? Nos permite conocer antecedentes del paciente y ejecutar obviamente una planificación de cuidado frente a las características propias que tenga. Perfecto. Súper bien. ¿Qué más? Y conocer el problema específico también de salud que tiene, como por ejemplo el estómago, valorar sus características, la piel, qué lesión tiene, complicaciones, etcétera. Si tiene discapacidad, alguna discapacidad, ¿cierto? A lo mejor está amputado una manito, entonces vamos a tener que ver qué vamos a elegir para él. Conocer Perfecto. las redes de apoyo también es importante, saber la adherencia que tiene, el Súper autocuidado, la importante. calidad de vida que tiene. Súper. Mm. Sandra, y por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos tener un tipo de bolsa para todo el hospital? ¿O un tipo de insumo? Bueno, profe, yo le voy a contar mi experiencia. Teníamos siempre un tipo de bolsa para todos los pacientes. Todos tenían usar la misma bolsa. Y cuando yo llegué dije, no, ¿qué estamos haciendo? Y obviamente no, una bolsa para todos iguales no es. Pues como que yo calzo 37, le digo yo, y usted calza 39. Mm, Mi zapato no le queda. perfecto. ¿Y lograste comprar o no? ¿Las distintas? Sí, profe, soy muy afortunada. Me compran todo lo que le pido. Ah, qué maravilla. Te felicito. Súper. Sí. Muy bien, entonces. Un logro. Entonces, nosotros valoramos para tener, como ustedes dijeron, información tanto del paciente como su familia. ¿Cuáles son sus redes de apoyo? ¿Cuáles son los factores de riesgo de complicaciones que tiene el paciente? El paciente está desnutrido, es un paciente obeso, que nos va a dar una complicación, es un paciente que está inmunodeprimido. ¿Cuáles son las necesidades y problemas que tiene? Por ejemplo, un paciente que es depresivo. Un paciente que es depresivo, que se le hace una colostomía definitiva, ese paciente probablemente va a necesitar muchas más intervenciones y educación de enfermería. Es un paciente que es dependiente, es un paciente que vive solo, es un paciente que está amputado. Por lo tanto, nosotros nos va a permitir intervenir de forma oportuna y con las acciones que van a ser específicas a lo que nosotros vamos a valorar. Es un paciente que tiene un pliegue, el estómago se le quedó justo en un pliegue o le quedó muy lateralizado, el paciente no lo logra ver, o el paciente bajó de peso. Y esto nos va a permitir a nosotros planificar el cuidado y elegir cuál va a ser la mejor alternativa. Y en algunos casos lo vamos a tener que derivar, porque el paciente, por ejemplo, tiene una fotodermatosis o el paciente desarrolló alguna patología dermatológica que no tiene que ver con los efluentes, una psoriasis. Me ha tocado a mí tener pacientes con psoriasis. Por lo tanto, esta valoración nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el problema, dónde está el problema, vamos a poder planificar, ¿cierto?, la intervención adecuada, cuál es la mejor alternativa de tratamiento y un cuidado que permita al paciente, ¿cierto?, darle una calidad de vida sustentable en el tiempo. No una cosa por hoy, sino que queremos que el paciente logre vivir el resto de su vida en forma adecuada con su bolsa y con su ostomía aceptada. Por lo tanto, cuando nosotros valoramos solamente el estómago. No, ¿cierto? Nosotros No, valoramos claramente no.
absolutamente no, ¿cierto? Valoramos a la persona. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es ostomizada, pero ella practica un deporte, en este caso golf, o un paciente que puede practicar un esquí, o un paciente que juega fútbol, o un niño. ¿Qué bolsa le vamos a poner a un niño? No hemos hablado de ostomías en niños, pero los niños tenemos que pensar en todo el crecimiento y desarrollo, que el niño va al colegio, que está el periodo de la burla, el periodo de la autoestima, tenemos que pensar en todo eso. Acá tenemos un joven con una ileostomía. Por lo tanto, tenemos que permitirle que siga corriendo, que siga saltando, que se bañe, que vaya a sus viajes, su viaje a estudio, etc. ¿Y cómo valoramos al paciente ostomizado? Acá tenemos de todo. Una mujer, un joven, ¿cierto? Y acá tenemos otro joven y bastante buen mozo. Pero tenemos que darle las posibilidades que el paciente siga haciendo su vida normal. Por lo tanto, tenemos que valorar en forma holística cuál es el estado físico del paciente. Aquí en este caso tenemos un estoma que está en un paciente que está obeso, en este caso, ¿cierto? Es un paciente que es obeso, que la bolsa está mal recortada y que tiene aquí un pliegue. ¿Cuál es el estado psicológico de un paciente? Es un paciente que estuvo largo tiempo con una patología, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria, que le significó pasarlo muy mal, porque estos pacientes tienen deposiciones abundantes, constantes, pueden llegar a tener 10, 12 deposiciones al día con sangre, por lo tanto, psicológicamente están destruidos, y cuando se les fabrica una ileostomía, estos pacientes son tremendamente agradecidos. Estos son los pacientes que le van a decir, yo me puedo quedar toda mi vida con la ileostomía porque me cambió la vida. No ha sido un paciente que debuta, por ejemplo, con un cáncer de colon y queda con una colostomía, o definitiva. Sociológico, desde el punto de vista sociológico, ¿cuáles son las redes de apoyo que tiene el paciente y cuáles son los roles que el paciente desarrolla en la sociedad? ¿Qué va a significar que el paciente se hospitalice o que tenga una ostomía? ¿Va a poder seguir con su trabajo? ¿Va a poder seguir con su rol de padre, de madre? Y espiritualmente, ¿cuáles son sus creencias? En Chile, no es un país que tenga muchas religiones, pero en Inglaterra, donde yo me formé, los pacientes teníamos pacientes musulmanes, pacientes hindúes, que estos pacientes realizan purificación del cuerpo previo a sus rituales. Por lo tanto, todo lo que es tomado, por ejemplo, con la mano izquierda es considerado como sucio. Entonces hay que favorecer el uso de la mano derecha. O todo lo que está bajo el ombligo es considerado como sucio, lo que está sobre el ombligo es considerado más limpio. Por lo tanto, la posición del estómago también puede cambiar. Y esto nos va a permitir a nosotros enfocarnos en forma personalizada con nuestros pacientes. ¿Cuándo se inicia la valoración? ¿Cuándo creen ustedes? De inmediato, en el primer encuentro con el paciente. Ya, pero algo más, ¿puedes decir algo más? Puede partir Deberíamos antes. valorarlo en el preoperatorio, ¿Qué cuando valoraría se bien? tiene, ¿Ah? Mónica, ¿qué evaluarías tú? ¿Valorarías? o sea, en forma holística, cómo está el paciente, cuál va a ser su expectativa de vida, a lo mejor si es un paciente que es autovalente, ver bien dónde va a quedar el marcaje del estómago, eh, Conocer sus antecedentes también, mórbidos. antecedentes previos, apoyo. Perfecto. Por lo tanto, entonces, vamos a partir del preoperatorio, vamos a seguir en el postoperatorio, y el paciente nosotros debiéramos tenerlo en periodo ambulatorio. Algunas de ustedes me dijeron que lamentablemente los ven durante la hospitalización, ¿cierto? Las que trabajan en cirugía, las que trabajan en la UCI, y después pierden al paciente. Por eso te diría que es fundamental, y por eso que en la canasta del cáncer de colon, en el año 2013, se introdujo, yo peleé para que se dijera ahí derivar al paciente a una enfermera especialista / estomaterapeuta, porque siempre pensé que debiéramos tener enfermeras especializadas, ojalá estomaterapeutas, aquí en Chile. Porque el paciente lo tenemos La que profe, seguir. ahora nosotros, ¿Ah? perdón que la interrumpa, Sí, ahora dale nomás, nosotros en el Moni. Hospital de los Andes estamos haciendo eso con la Andrea, ¿ya?
Yo soy la que ve la ostomía, entonces estamos como, armé como un flujograma para que las chiquillas me vayan contando cuando el paciente se va a ir a ambulatorio. Y ahí después lo Perfecto. rescato yo. Ya, ¿y tienes horas para ambulatorio? Sí Ya, qué tengo bueno. horas para ambulatorio. Así debería ser. ¿Ya? En el FRIC hay una enfermera, 48 horas o 44 horas, ¿cierto? Que está destinada a los pacientes ostomizados, pero no le da el tiempo. Ella está en el consultorio de especialidades, ella tiene que ir a ver a los pacientes, pasar visita con los médicos, marcarlos, verlos durante la hospitalización, prepararlos para el alta y citarlos al consultorio. Ese es el ideal. Y eso está escrito en el algoritmo de derivación en la guía MinSal. Por lo tanto, en el preoperatorio, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver, por ejemplo, este paciente ya está operada ya, pero si la paciente usa silla de rueda o no. Esta es Joana, esta es una paciente mía que yo la conocí en el San Borja Riarán y me la derivaron porque la paciente tenía una escara, ella tenía incontinencia, tenía un problema medular, tenía una amputación de una pierna y había que hacerle una colostomía para mejorar esta zona sacra que estaba escarada. Y entonces yo la marqué, pero la marqué por supuesto que más alto, porque ella tenía que mejorar el estómago. Vamos a evaluar el tipo de abdomen. Si tenemos un paciente obeso, ¿dónde lo marcarían ustedes? Les pregunto. No sé a qué se refiere, profe, con eso. Cuando tú tienes un paciente obeso, qué bueno que me lo digas, ¿ya? Y hay que marcarlo para un estómago. Nosotros vamos a valorar ese tipo de estómago, un estómago globuloso, que probablemente el paciente va a bajar de peso. ¿Dónde lo marcarían? Tenemos que evaluar el abdomen preoperatoriamente para marcar el sitio del estómago, ¿ya? Eso es. Si es obeso, ¿dónde ustedes pensarían que sería el ideal que quedara el estómago? Yo no sé, profe, pero la verdad es que me imagino, obviamente en la parte inferior no, porque claramente ahí no se podría manejar. Quizá la zona media del abdomen, lado derecho, no lo sé. Te cuento, Sandra, en general, las personas obesas se marcan sobre el ombligo, acá arriba, más alto, acá. A ver, Ah, agarrando un lápiz. perfecto. Acá, se marcan más altos, ¿ya? La persona normal se va a marcar acá, pero el obeso se marca más alto. Y a la Joana yo la marqué también alta, le marqué una colostomía alta para que ella lo pudiera ver. Entonces, sumamente importante valorar la parte física, cuáles son las capacidades, las destrezas. Esta señora, si bien tiene una colostomía, está con una amiga, ella es Prilly Stevens, es una amiga estomaterapeuta sudafricana que es maravillosa y está educando a una paciente mayor, ¿cierto? Que tiene unas manos con artritis y que tiene una colostomía que está lateral. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con esta paciente, qué bolsa le vamos a poner. Además está en silla de ruedas. ¿Qué factores de riesgo tiene? Este paciente es obeso. La Joana estaba bien nutrida, pero más o menos, porque ya eran 11 hermanos que vivían en la población, ay, no es creo que la población La Bandera en Santiago. Yo la fui a ver a su casa, con muchas necesidades económicas y educativas, pero con muy buen ánimo. ¿Ya? Iba a veces la llevaba su hermano, su mamá, tuvo hasta un pololo, que la iban a ver. Pero tenía mucho riesgo de desnutrición. Desde el punto de vista psicológico, ¿tiene apoyo con una persona que está sola? ¿Qué le pasa a un matrimonio, a una persona que está con una pareja? Se va a plantear qué va a pasar con mi parte sexual. Lo primero que se van a plantear, ¿voy a poder tener relaciones? ¿Voy a poder tener hijos? Vamos a evaluar el abdomen donde lo vamos a marcar y las condiciones sociosanitarias y el tipo de familia. ¿Por qué las condiciones sociosanitarias? Por ejemplo, el paciente tiene que ir a lavarse el estómago y el paciente vive en Coyhaique y tenemos este baño, que es una letrina. Ahora, lo otro que es importante en el postoperatorio, vamos a evaluar el estómago y la piel en cada cambio de bolsa
¿Qué dice las recomendaciones de expertos y la evidencia que tenemos que evaluar con una herramienta validada de clasificación de complicaciones periostomales? Y tenemos varias herramientas. Yo el día 2 de agosto les voy a enseñar el SACS, que incluye, este es el DET, ¿ya? Pero está el SACS también, que incluyen, vamos a valorar el tipo de daño y la lesión topográfica. Y esta es recomendación de la Sociedad Mundial de Estomaterapias, que es la WCT, y la Sociedad Americana. Porque es distinto tener una ulceración que tener una erosión o una hiperemia. O este es otro tipo de ulceración o una lesión proliferativa. También identificamos factores de riesgo o complicaciones. En el postoperatorio, por ejemplo, si el paciente se operó de urgencia, si el paciente era obeso, ¿qué patología fue la que causó el estómago? Porque si el paciente se operó de urgencia, probablemente lo operó a lo mejor un pecado y el intestino no fue preparado. Por lo tanto, ese paciente tiene mucho más probabilidades de tener complicaciones que un paciente que se prepara con un colon bien preparado. Y el paciente preparado, informado. ¿Cuál es la elevación del estómago? Cuando tenemos 15 milímetros, no vamos a tener complicaciones cuando tenemos 3 centímetros, ¿cierto? Pero elevaciones menores a 1 centímetro, sobre todo si son ileostomías, va a estar complicada, va a estar eh, relacionado con complicaciones de todas maneras del estómago. Y la obesidad, las personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, se relaciona con, tienen mayores prolapsos, retracciones, hernias, y podemos tener necrosis de la piel periostomal. Y la localización, por supuesto, que es sumamente importante, si quedó en un pliegue como esta paciente, o quedó en una zona que tiene por lo menos esto debería ser por ahí, ¿cierto? Una zona de piel que permita la visibilidad y la colocación de una bolsa. Pero no acá, en donde tenemos un estoma que está absolutamente incrustado en el pliegue. O esta es me la pasó una colega de Estados Unidos. El tipo de estoma. Las ileostomías en ASA, yo les dije que dan muchas complicaciones, porque no siempre quedan bien construidas. Y las urostomías se relacionan con mayor número de complicaciones que las colostomías. Acá tenemos una ileostomía, perdón, ileostomía plana. Esta es una paciente que yo la vi, está en la UCI, una paciente que fue tremendamente difícil. Miren, aquí ustedes vamos a tener otras cosas que evaluar, pero aquí está el estoma plano. Miren la gran dermatitis que nos llegaba hasta el glúteo, muslo y toda la pared abdominal. Esa paciente la manejamos después con terapia con presión negativa y aislamos esa ileostomía. O pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, que están con radioterapia, se van a complicar más. Esta es una urostomía, que las urostomías tienden a formar esto que se llaman los cristales de oxalato. Se forman cristales de oxalato por la orina. En el periodo ambulatorio se recomienda evaluar y tener un seguimiento del paciente por un estomaterapeuta. Y eso es lo que, bueno, gracias Mónica lo logró, pero no siempre se ha logrado. Yo creo que tenemos que seguir luchando para tener este programa de una enfermera especialista y que tenga el paciente del preoperatorio hasta el periodo ambulatorio. Tenemos que evaluar, mira, esta es una paciente que me llegó a mí, al consultorio, y ustedes lo ven, el estómago está abajo y la pobre, para poder mantener la bolsa en su lugar y le dure, con mucha gran cantidad de tapes que vamos a estar cazando un Marci. Y esta es una paciente que tiene una ileostomía que se marcó, fue construida por un excelente cirujano del Frique, y la paciente partió acá con un eritema doloroso, una cosa lívida, así como esto. Se ulceró y después el lado contralateral se ulceró, pero esto es típico de un pioderma gangrenoso. Estuvimos 7 meses con esta paciente. Finalmente hubo que reposicionar el ilion hacia el otro lado. Esta es otra paciente que venía de Quilpué o Quillota, con una ileostomía. Ustedes ven las deposiciones, la que me preguntó por el color de las deposiciones. Ahí ustedes tienen las deposiciones.
medias biliosas, ¿cierto? Líquidas, con una bolsa fabricada por ella. Pero afortunadamente tenía el estómago bastante protruido, entonces caían por gravedad. Vamos a resolver dudas, vamos a ver las complicaciones, vamos a ver quién está haciendo el autocuidado, porque es importante que lo haga el paciente y no el familiar. Si el paciente se ha adaptado a su estómago, etcétera. Vamos a repasar eso. Ahora, ¿qué vamos a valorar del estómago propiamente tal? Las escucho. Piel circundante, Perfecto. la coloración del estómago, que eso nos da la sensación si está funcional o vital. Perfecto. La piel, el color del estómago, ¿qué más? La protrusión. La protrusión que decía usted, que tenía que ser, ¿cierto? La cantidad de centímetros que usted indicaba, no más de 2 centímetros, 1,5, 2. ¿Qué más? El tipo de abdomen que está situado el estómago. Bien, sí, si plegas o no. Carolina Sepúlveda. Los bordes del estómago que esté bien adherido a la piel. Perfecto, que no tenga un desprendimiento mucocutáneo. Bien, Eso. ¿qué más? Camila. ¿Está Camila Salas o no? Constanza Nancilla. Cristina Rodríguez, ¿no está? Y acá estoy, profe. Ah, Cristina. A ver, ¿cómo está el orificio de salida? ¿Será importante o no será importante el orificio de salida? Sí, Ya, está el orificio de salida, hidratado, ¿por qué crees tú? que esté permeable para la salida, ¿Ya? ¿Y qué más? la coloración igual. ¿Ya? La Y dirección el, del orificio de salida. La dirección, chiquillas, tiene que ser medial. Este es un estoma de NASA. Está está el otro. Si este fuese el proximal, esto va a estar saliendo las deposiciones por todos lados. ¿Ya? Es sumamente importante eso. Por lo tanto, vamos a hablar del tipo de estoma. ¿Es urinario o fecal? ¿De qué tipo de estoma estamos hablando? Si es fecal, ¿es ilio o es colon? ¿Es continente o es incontinente? Para ver qué vamos a educar, hacia dónde nos vamos a orientar. Urinario es una cistostomía o es de los uretes, una ureterostomía o una nefrostomía, es intestino delgado, es intestino grueso, es ileostomía, es colon, etc. En cuanto a la continencia, estamos hablando de un estoma de derivación continente o es incontinente. Es una J, o sea, es una ileostomía con el reservorio en J, o es incontinente un estoma terminal, o una profe, neovejiga. disculpe, es que no, seguramente ¿Ah? me perdí esa parte, ¿Qué seguramente me cosa? perdí esa parte cuando usted explicó que era continente o incontinente, porque hay un estómago que se puede contener. A ¿Cómo ver, es ¿quién se eso? acuerda? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo son continentes? ¿Quién preguntó? Reservorio, ¿Ah? con el reservorio. ¿Cuándo hay reservorio? ¿Quién preguntó? Eh, Yo, ¿Sandra? Sandra, sí. Sandra, Ujú. cuando hay reservorio, tú fabricas un reservorio, por ejemplo, aquí se hizo un pouch, ¿ya? Pouch significa reservorio en inglés. Y tú haces un reservorio con ilion y exteriorizas un atraso de ilion, pero estos quedan a veces con una mucosa que hace de flap, que se cierra. Y para sacar las deposiciones yo tengo que introducir una sonda ahí. Y esto me va a sacar la sonda. También se hace una neovejiga, yo construyo con hilo una neovejiga, ¿ya? Acá, a la cual le conecto los ureteres, y un trozo de ilion que sale a la pared abdominal, pero que tiene acá una válvula. Entonces lo que yo hago, para sacar la orina, tengo que introducir una sonda. ¿Se acuerdan cuando les mostré las neovejigas? Ujú. Lo que tenemos acá, un ilion.
pero que se conectan los ureteres, ahí están los ureteres, y yo tengo que introducir una sonda para vaciar la orina. Estos son continentes, porque no O están sea, saliendo constantemente. ese reservorio es interno y con el fin de que se hace para poder contener y controlar la velocidad del flujo, ¿o por qué se hace? Los reservorios se hacen para contener las deposiciones y para contener la orina. En el caso de la J, se hace un reservorio, el paciente tiene una ileostomía transitoria y se une el ilio con el recto, ¿ya? Y ese reservorio tiene mayor capacidad de absorción, por lo tanto, hace que tenga continencia y las deposiciones salen pastosas o formadas. Y en la neovejiga es un reservorio a la cual se le conectaron los ureteres y yo lo que voy a tener que sondear eso para sacar la orina. Pero se exterioriza, tiene una ostomía, pero no sale porque está continente, ¿ya? ¿Me entiende o no? ¿Se entiende lo que explico, chiquillas? Sí, Sí, profe, a mí me quedó claro, ahora Te sí. quedó claro, perfecto. Sí, sí, sí. Y las Muchas incontinentes, gracias. ya. Las cistostomías, las ureterostomías, las colostomías o las ileostomías que van a ser incontinentes, ¿ya? Perdón. Y las nefrostomías. En cuanto al aspecto, ustedes mismas me dijeron, ¿cuál es el color de la mucosa? Y les pregunto, este es un paciente que recibí yo, así está la mucosa. ¿Qué hacemos con esa mucosa? Puede ser saludable, ¿cierto? Está necrosado o rosado, está tumefacta. ¿Cómo está? ¿Qué hacemos con esa mucosa, chiquilla? Yo me imagino que hay que derivar a pabellón, ¿o no? ¿Alguien más? ¿Qué hace con ese paciente? ¿Qué hacemos? Limpiarla primero para ver cómo está la mucosa realmente. ¿Ya? La limpias, ¿ya? ¿Pero qué más haces? Se verá si sale contenido para ver si está funcional o no. Ya. Pero es súper importante evaluar la calidad de la mucosa que está debajo de esa mucosa que se ve necrosada, ¿ya? Entonces, antes de derivarla a pabellón o al cirujano, yo lo voy a registrar. Mucosa, ¿cómo describirían ustedes esa mucosa? Necrosada, ¿cierto? Un color eh, oscuro, un color negro oscuro, ¿cierto? Medio verdoso. Eh, pero yo tengo que ver cuál es la viabilidad de la mucosa interna. Entonces lo que hacemos es la prueba de la luz. Y lo que se hace es introduce un tubito, que puede ser de esos de las anestesia de los dentistas, y ustedes prenden la luz de la linterna o la luz del celular y miran cuál es la condición de la mucosa que está dentro. Si la mucosa está viable, ustedes tienen una conducta expectante porque todo esto va a salir. Les va a quedar un estómago más plano, pero eso va a salir. Y eso fue lo que me pasó con este paciente. Este es un paciente real. Esta mucosa, esta está necrosada. Si ustedes se dan cuenta, es un negro oscuro, medio verde, aquí tenemos tejidos vitalizados. Esta está necrosada totalmente. O sea, este paciente necesita reoperación. Y este es un estoma que está húmedo, que es lo propio del estoma recién operado. Y este es un estoma que de partida está mal puesta la bolsa, porque le recortaron toda la sustancia protectora. Es un estoma, la forma es de objetillo oval, pero también la mucosa está necrosada. Y eso también la valoramos, la observamos, pero la prueba de luz dijo que la mucosa interna estaba sana. Eso ahí, estos pacientes, eso es lo que va pasando. ¿Cómo está el estoma? profe, la molesto. ¿Puede repetir la prueba de luz? Que no me quedó muy clara, por favor. ¿A quién le quedó clara la prueba de luz? Tú quieres ver cómo está la mucosa interna. Introduces algún tubito transparente
al cual tú le pones una luz y te permite, por el orificio, ¿cierto? Te permite ver cómo está la mucosa interna. Entonces puede ser esos tubitos de las jeringas de los anestesistas, que es un tubito de vidrio delgadito que te entra fácilmente por la mucosa, incluso lo pueden lubricar, se introduce, pero lo importante es que te permita ver la mucosa, o poder mojar. ¿Sirve una sonda Nelaton que yo la corto y para mirar? No, porque no te permite ver la sonda Nelaton. No es transparente, tiene que ser transparente, Pero ¿ya? Pero la Nelaton es Eh, transparente. Pero yo tengo de esa anestesia. Ah, por si quieren, les guardo. Ya. Pero ¿cuál sonda Nelaton? Son las de silicona, porque las sondas Nelaton son de goma. Sí, Si pero son tienes, transparentes, pues, no son de color. No son como ¿ah? las Foley. No son como las Foley, pues son transparentes. Entonces, si es transparente, yo nunca lo he hecho con sonda Nelaton, ¿ya? Pero si es Esas que se hace transparente, cateterismo sí, sí, intermitente. sí, podría ser, yo nunca lo he hecho. Es media transparente, pero es un poco opaca también, ¿cierto? Un poco turbio. Pero si te permite Sí. ver que la mucosa tú la ves que está viable, se quedan felices. Pero yo no lo he hecho. ¿Quién fue la que me preguntó? Podría verlo. ¿Ah? Experimenten ustedes. Y me cuentan si con la senda Nelaton transparente se puede hacer. Es Profe, menos. y ¿Ah? una consulta, ¿y cuánto tiempo debiera pasar, por ejemplo, del postoperatorio que podría generarse esta complicación para No, poder este paciente es observación cercana. O sea, nosotros tenemos que estar monitorizando a este paciente. Este paciente, por eso que, chiquillas, en el postoperatorio, la bolsa tiene que ser transparente, siempre, siempre, ¿ya? Yo a esta paciente la evalué en el postoperatorio, le avisé al médico, pero lo observé. Y después lo fui a ver, a los 5 días esto empezó a desprenderse. Y empezó a quedar más plana, pero una mucosa rosadita, viable. Entonces nos quedamos todos contentos. Pero ya antes yo había visto la mucosa. Lo mismo me pasó en este paciente, lo mismo. A las 3 semanas esto se desprendió totalmente, pero estuvimos todo ese tiempo evaluando, pero yo ya sabía que iba a quedar más plana, que a lo mejor iba a tener que usar convexidad, pero me dio mucho más, me dio seguridad que no, el paciente no había que reoperarlo. ¿Está claro? Sí, o sea, si se ve la mucosa interna viable, se espera nomás. Da lo mismo Conducta que expectante, afuera. Ok, sí, conducta expectante, nada más. perfecto. ¿Cómo está Profe, la, gracias. ah, de nada? ¿Cómo está la mucosa? Está tirante. Miren este estoma, esta es una paciente obesa que tiene aquí el orificio de salida, por lo tanto está erosionada la piel. Miren el orificio de salida acá, quedó en un pliegue tirante, ¿ya? ¿Cómo está la mucosa? Esta está retraída. Este paciente hizo un absceso. Acá está el estoma, esta era una ileostomía, esta paciente un absceso acá, después tenía eritematoso, hubo que abrirla, drenar. ¿Cómo está? Ustedes mismas me dijeron desgarrado. Este es un paciente que se desinsertó totalmente. Miren, ¿se acuerdan que yo le dije, yo doy vuelta a la manga, esta es una ileostomía, y la suturo, la pared abdominal? Bueno, ahí están los puntos, ahí estaban los puntos, ahí quedaron. Pero se desgarraron totalmente y la mucosa se invaginó. Por lo tanto, este paciente, ¿qué hay que hacer? Volver a operar y tirar estos puntos, unirlos acá, hacer las puntas, las suturas. Ahora, miren la bagueta. Esta bagueta está ahí está, totalmente incrustada. A mí una vez me costó muchísimo, chiquillas, no se la hagan las valientes y pidan ayuda. Yo la corto, y la tracciono por acá, a veces es fácil, pero a veces está muy difícil y llamen al cirujano, porque pueden encontrarse con una sorpresa. Entonces acá tenemos todo mal, pues. Está la bayeta que está incrustada, no sirve para nada, el estoma está, no se distingue claramente, esto es una ileostomía nasa, una colostomía nasa, y tenemos bastante eritema por todos lados. Acá está totalmente también desgarrado. ¿Cómo está la mucosa? En el caso del intestino delgado es más delgado el diámetro que la del colon y es más roja, ¿ya? Es rugoso. El intestino grueso es más ancho y rojo menos intenso. Acá tenemos
ilion y colon. Y el uréter es parecido a es mucosa ileal, pero acá ustedes tienen los tutores, ¿se dan cuenta? Estos son los tutores que están conectados directamente al uréter. Ahí está la colostomía, que está un poquito pálida. Ahí está, estos granulomas se formaron por los puntos de sutura, entonces hay que sacarlos luego, porque estos actúan también como cuerpo extraño, aumentan la humedad, más cambio de bolsa. Acá están los tutores. El color de la mucosa, ¿cómo está la mucosa? Rosada, que estamos hablando de una mucosa sana, o necrosada, miren, toda esta mucosa necrosa, ahí está el estómago. O rojo pálido, un paciente que tenga isquemia, o necrosado. Esta es una paciente también mía, que en el postoperatorio me encontré con esta mucosa, pero esto todo se desprendió, y me quedó una mucosa más plana y en esta parte me quedó más levantada. Pero no tuvimos problemas. Yo hablé con la doctora, fui a hablar con ella, había sido operada por unos becados. En este caso está necrosado, totalmente. Aquí no hay vuelta, está necrosado por fuera y por dentro. Así que este paciente tiene que reoperarse. Este también, negro. La forma, el ideal es que sea redondito con el orificio medial. Pero miren, acá tenemos, este es un paciente mío también, ojo de gato. Esta paciente bastante irregular, más bien ovalado, y con este tejido vitalizado que se va a desprender, me va a formar esta parte una cicatriz, por lo tanto me va a tender a las retracciones. También tenemos ovalado y también otro ovalado, pero afortunadamente con orificio bastante medial. Ojo de gato, este es un paciente que vimos en el Sotro del Río. Miren, además se había cortado toda la sustancia protectora. Ovalado. La forma del estoma fúngico. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un estoma de estas características? Cuéntenme. La escucho. Esto es súper importante. Yo no sé, profe, porque no tengo mucho manejo de esos Ya. síntomas. ¿Quién sabe? A ver, Mónica, Constanza, Carolina, Camila. Yo, profe, nunca he tenido un estoma así, pero me imagino que no debería cortarse tan grande el diámetro porque si no me va a quedar la piel expuesta. Pero también me cuesta como para pasarlo por entre medio del orificio también. Está como complicado, pero a mí nunca me ha Súper bien, tocado. muy bien tu observación. ¿A alguien más se le ocurre algo? Miren, de partida no vamos a usar placa. Esta paciente yo me la encontré con placa y ustedes pueden ver ahí, está todo sin sustancia protectora. Por lo tanto, todo eso va a estar irritado. Esta paciente tiene un estoma pediculado, un estoma como un hongo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer, acá tenemos la placa, ¿ya? Vamos a recortar el tamaño del orificio del mismo tamaño del pedículo. Esto es lo mismo que esto. Ahí me pasé, ahí hasta ahí. ¿Ya? Queda clara la imagen. ¿Quedó clara? Ya. ¿Y qué Sí. le van a hacer? A la placa le hacen unas pestañas, háganle unos cortes con la tijera. Así. Entonces, ustedes la ponen con el papel, háganle un corte al papel entero. Háganle un corte de aquí a acá, al papel, ¿ya? O sea, por el ¿Cómo la medio, tienes chiquillo. tú en la imagen la tercera? ¿Ah? Sí, ¿Cómo es que está la imagen la tercera? esta es una bolsa que me traje de Estados Unidos, no, de Inglaterra, es Ekin. Son buenísimas, buenísimas, porque son los mejores hidrocoloides. Ustedes la ven fenestrada total. Entonces lo que hacen, pero ¿saben lo que yo hago? El papel lo corto entero, lo corto de ahí a acá, porque lo pongo con el papel. Esto lo levanto como que puede ser, no sé si como un paraguas, lo abren, ya, claro, como los paraguas que se ponen donde tenemos trombosis venosa, se abre el paraguas para entrar a la mucosa. Entonces ustedes pueden entrar por esta parte, el diámetro. Esto les va a dar esto. Pero después lo presionan para que quede justo en la boca del pedículo. Abrazando el pedículo, eso es lo que me importa.
y después sacan el papel. Lo tienen que manejar con cuidado porque esto está súper húmedo, súper mojado. Si me queda mojado acá, no me va a pegar la placa. Por eso que yo les digo, póngalo con cuidado, sequen bien, después lo ponen con estos cortes y después retiran el papel de un lado, lo ponen y el papel del otro, procurando que la piel esté bien seca, le pueden poner película protectora, etcétera. Y vamos a usar de una pieza, pero no vamos a usar de dos piezas porque acá tenemos todo el riesgo de pellizcar esta mucosa. Piensa si yo abrocho aquí, esto está al borde de la mucosa, esto está desbordado de la mucosa, por lo tanto yo voy a pellizcar la mucosa de todas maneras. Y este estoma está totalmente desinsertado, perdió sus puntos. Profe, le hago una ¿Mm? consulta y ahí andaría bien, por ejemplo, una bolsa con esta tecnología nueva que es moldeable, que es como plasticina, que a veces como que Sí, se sí, agranda el claro que sí edificio y te después se sirve moldea. siempre que te dé este diámetro. Ah, Tú ya, la perfecto. moldeas lo moldeas hacia acá y después la desenrollas. Claro. Siempre que vuelva, porque el moldeado es hasta por ahí nomás, ¿ah? Ah, ya. Porque usted no sé si lo han hecho el moldeado, yo la moldeo, la dejo puesta, pero no es tan que se quede. Hay Ah, que ya. calentarla un poquitito. Entonces, yo personalmente, la moldeable es una alternativa, pero yo prefiero esto. Ya, Esto, ya, profe. ¿ah? Ya, súper claro. El tamaño del estoma. Es importantísimo, chiquillas, que ustedes midan el estoma y le hagan una plantilla. Acá tienen un polmículex. ¿Se dan cuenta? Este es un polmículex. Entonces, ¿qué hacen con esta piel que está aledaña? Con todo esto que es piel. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cuéntenme, ¿cómo manejan ese estoma? Le pondría hidrocoloide alrededor para ¿Qué tipo de proteger la piel. hidrocoloide? Em, no tan grueso, uno fino. Ah, una lámina de hidrocoloide. Claro, a lo mejor entre los laditos. Podría ser, pero a veces es más profundo. Cuando es más profundo, el hidrocoloide te queda bailando. O sea, el lecho no te queda en contacto el hidrocoloide con el lecho. ¿Ya? Porque si tú te das cuenta, esto es un poquito más profundo, tienes tejido vitalizado, no está tan a ras de piel. Podría ser una alternativa. ¿Qué otra alternativa se les ocurre? Es importante No, que esto es lo que vamos a dejar puesto en la placa. Solamente esto. ¿Ya? El resto, Mónica dice hidrocoloide, pero no siempre el hidrocoloide es importante que tome contacto directo con el lecho. Cuando yo tengo aquí el hidrocoloide y el lecho es un poquito más profundo, algunas partes van a tomar contacto con el hidrocoloide, pero esto no, y por lo tanto no me hace efecto. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Limpiamos, tenemos que desbridar, lavamos, limpiamos con suelo fisiológico, podemos poner una hidrofibra que nos va a ayudar al desbridamiento autolítico. Yo he usado, también puede usarse pasta hidrocoloide, pero acuérdense que la pasta tiene alcohol y el paciente le va a doler. Pero también pueden rellenar con hidrocoloide, ¿ya? Pueden poner hidrofibra y después aplanarse y después podrían poner la lámina de hidrocoloide y después poner la placa. Pero es importante que vamos a recortar la placa del tamaño de estos estomas. Ahí está el orificio. Acá tenemos, aquí estamos haciendo la plantilla de una colostomía de Paul Makewex. Ahí está la plantilla. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Quedó claro, no? La sí, plantilla, profe. yo uso la plantilla, los plásticos de la misma plantilla. ¿Ah? O sea, esto, que sea lavable. La misma envase donde viene la placa, la marco, le marco la dirección. Yo generalmente le dibujo aquí el ombligo, le pongo acá los pies y acá la cabeza. Y le pongo la fecha. Fecha. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar. ¿Ah? No me quiere correr. Se quedó pegado. Ahí está. ¿Cuál es la elevación? Es sumamente importante, chiquillas, la elevación. Midan la elevación y registren. Todo lo que yo estoy diciendo tienen que incluirlo en su hoja de registro. ¿Tienen hoja de registro, no?
Bueno, yo tengo una hojita, pero que me la robé, profe, de esa guía de Reinao, que es muy buena, sale una hojita de registro. Y eso ocupa. ¿Y qué tienes que Y después incorporarlos los de registro? todo eso, pues la medición, si es temporal, si es permanente, la Ya, cantidad del fluente. perfecto. Es como bien completa la que sale en la guía que Sí, mandó usted. Ahí sale como ya, una... sí. Mida el estómago, chiquillas, con la regla y los dejen registrados. Porque la culpa no es de ustedes, ¿ya? Esto es importante para considerar la placa que vamos a usar, el dispositivo, y que vamos a tener que predecir las complicaciones. La altura, miren todas las alturas que tenemos. Este está súper prolapsado, prolapso. Generalmente los estomas que son, eh, ¿cómo se llama? Transversos, se produce un prolapso en martillo, como forma de martillo. Acá tenemos otro prolapso, este es un paciente mío también, este también. Este está ideal, una ileostomía bien protruida. Este es un paciente con una colostomía, también es un paciente mío que ya se los mostré con los granulomas, pero se maneja bien con ese tamaño. Un poquito obeso el paciente. Y aquí tenemos un estoma pésimo, en pésimas condiciones. Perfil bajo, y este está retraído. ¿Ya? Y este es un perfil plano, absolutamente plano. Aquí necesitamos convexidad, además el paciente es obeso. Tenemos que sacar esto, hay que hacer lo que protruya. Espérense, no sé, ahí. La localización. ¿Dónde está ubicado? Siempre es importante que sea ubicado transrectal. Vamos a tener una clase de esto, ¿ya? Esa es la ubicación ideal. Pero este está en la zona inguinal y este está umbilical. Y yo tenía una corriente de médicos que les fascinaba hacerla umbilical, que eran de Santiago, pero ya no. ¿Dónde está ubicado? Miren, esta es una paciente que tuve en el Frique. El paciente está ubicado en la parrilla costal, con la laparotomía abierta. El médico me dijo, Heidi, no puedo hacer nada más, arréglatelas como pueda, y ahí está el estómago. Es una ileostomía debajo de la parrilla costal. ¿Qué pueden usar ahí? Miren este. Dentro de mis primeras visitas domiciliarias, les cuento que me tocó un paciente con un prolapso hasta ahí, no era tan grande, pero hasta ahí. ¿Qué hacía en domicilio? Yo recién salí de la universidad con un tremendo prolapso. Acá tenemos un paciente que también fue a ver a la posta, un paciente con una ileostomía plana, caquéctico y cercana a la cresta ilíaca, un desastre. Esta es una paciente que me entregó Beverly. El paciente está acostado y sentado. Esto no se veía. La localización incorrecta. Esta otra paciente que fui a ver a domicilio, miren dónde está el estoma. Pésima, pésimo, cuando está sacada la incisión quirúrgica. La mayoría de los problemas que yo escucho son sacados de la misma incisión. Si bien tiene una laparotomía que tuvo puntos de contención, pero ahí está la colostomía que está dando muchas deposiciones y con mucha irritación. Yo me iba yendo a la casa, había estado más de una hora, se le salió todo, tuve que volver a hacer de todo. Y esto me motivó a ser estomaterapeuta, paciente que yo trabajaba en una clínica privada en Santiago con una ileostomía plana en un pliegue y no había qué ponerlo. Yo dije, no puede ser que la gente esté pagando millones y no les estemos dando solución. El número de estomas, estos son los niños, yo les digo. Entonces lo que hacen las enfermeras, recortan todo esto y vamos a tener dermatitis donde está el puente cutáneo. Tenemos que hacer lo siguiente. En la placa incorporamos, hacemos la plantilla, aquí está la placa, incorporamos los dos orificios, pero dejamos todo esto con hidrocoloides. Todo esto queda con hidrocoloides, absolutamente. ¿Ya? Acá tenemos otro niño, otro chico. ¿Cómo está la unión mucocutánea? Y uno de ustedes, bien, ¿está intacta o está separada? Y podemos tener separación total o parcial. Cuando es total, el paciente necesita ser reoperado. ¿Ya? Aquí está separación total, allá está el estoma, esto va a ser deposiciones que se van a ir para todos lados. Por lo tanto, es imposible, aunque pongamos convexidad, chiquilla, ¿qué convexidad vamos a usar ahí? Tenemos ahí 2 centímetros de profundidad. Acá también. Estos pacientes tienen que ser reoperados. Acá es parcial. Acá yo puedo rellenar con hidrocoloide o hidrofibra, ¿cierto? Y esto voy a lograr que pegue. Acá igual. Acá se puso una lámina de hidrocoloide, como dijo Mónica. Ahí en este paciente se puso una lámina de hidrocoloide, toda esta parte. Y funcionó bastante bien. Hay separaciones totales que necesitan reoperarse. Este es un caso que le pregunté a Ilia, es un caso que puso ella. Ahí ustedes tienen el estoma, está sacada la laparotomía, ahí está la bagueta, que es un desastre.
¿Ya? ¿Qué sugieren ustedes aquí con este paciente? Ahí están los puntos de sutura, los ágrafes. Bueno, acá tenemos que usar convexidad, chiquillas, ¿ya? Ella se le ocurrió usó pasta, después lámina, y acá usó pasta hidrocoloide y usó una bolsa convexa. El orificio de salida es súper importante. ¿Cuántos orificios de salida? ¿Cómo está el orificio de salida? ¿Está medial o lateral? Central, invertido, estenosado, doble orificio. Ahí están estenosados. Doble orificio, pero está bastante bien construido. ¿Cómo vemos la piel periostomal? ¿Qué van a valorar de la piel? Cuéntenme ustedes. O sea, las condiciones que tiene, si está sana, si está irritada, si está con lesiones, si hay, o sea, en realidad ver cómo está la placa, si está bien realizado el orificio, porque puede ser que esté más grande y el líquido obviamente genera irritación. Sí, claro que sí. Vamos a ver si hay ulceración, ¿cierto? Si hay tejido, hay, ¿cómo se llaman? Granulomas, si hay a lo mejor una alergia aledaña, y si es alergia al material o es una alergia propia del paciente a otros elementos. La indemnidad de la piel es sumamente importante, chiquilla, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que elegir una bolsa que le permita al paciente un tiempo predecible de permanencia en la piel. ¿Cuánto tiempo es lo esperado de una bolsa más o menos en caso de una colostomía, en caso de una ileostomía o una urostomía? Una colostomía, ¿Cuánto? No te escuché. ¿Cuánto en caso de colo? Perdón. ay, Mónica, ¿quién perdón, profe, pero se me apaga el micrófono. 5 a 7 días una colostomía. Sí. ¿Y la ilio? La hilio la 4 he a visto yo que 5. 3, 4 días, claro, como que me Sí, aguanta 4 a eso. 5. Y la uro Claro, igual. claro, Idem. sí. ¿Ya? Idem. Sí, las colostomías podemos tener 7 días sin ningún problema si está bien protruida, la piel está sana. Las iliostomías yo he llegado a 5 días y las uros también. ¿Ya? Pero hay que tener más ojo. Yo cuando al paciente lo estoy evaluando, cuando le estoy enseñando, yo prefiero cambiarla antes para ver cómo va. Y le digo, vea, evaluemos, ¿ya? Y después la hago porque me interesa valorar la piel, me interesa enseñarle. La piel periostomal, ¿está sana? ¿Está eritematosa? ¿Cómo es el color? ¿Dónde está ubicada la lesión? Ahora, siempre que tengamos una lesión, chiquilla, ubíquense en el sentido del reloj. Acá son las 12, acá son las 3, acá son las 6 y acá son las 9. Entonces, este paciente tiene un eritema. ¿Dónde lo tiene el eritema? Entre las 12 y las 3, ¿dónde está? ¿Están ahí, chiquillas, o no? Completo. Completo, completo. ¿Quién dijo completo? Yo, Camila. Camila, completo. Cuando veamos uno de los elementos de las herramientas de valoración, el T5 significa que está completo en todo el sentido del reloj. ¿Ya? Otro puede estar de aquí a acá, de las 3 hasta las 6, de las 6 a las 9 y de las 9 a las 12. Y es importante que ustedes sepan referenciar dónde está el problema, qué tipo de problema tiene la piel y dónde está. Acá también tenemos un niñito con todo el área, ¿ya? En este caso de acá abajo, ¿dónde está ubicado el daño? En este, aquí. Este es paciente mío. Principalmente tenemos desde las 12, ¿cierto? Hasta, Las 3, hasta las 3. hasta las 3, y de las 3 también tienes hasta acá, hasta como las 5.
y menos acá, ¿ya? Pero aquí. Pero tenemos erosión en todos lados ahí. Pero es importante ubicarse topográficamente, ¿ya? Ulceración, acá tenemos ulceración, acá tenemos erosión, que es superficial, en cambio acá tenemos ulceración, que ya va más profundo. Acá tenemos, ¿saben por qué ocurre esta ulceración? A veces puede ser por la misma convexidad, chiquillos, ¿ya? Que empiezan a ulcerar. Porque está el paciente con la convexidad, la aeroconvexidad, pero además se pone cinturón. Entonces, cuando son rígidas la convexidad, empieza a ulcerar. Tenemos que evaluar eso. O puede ser un pioderma gangrenoso. Acá tenemos una niñita que nunca se podía operar porque tenía una ileostomía que estaba bastante plana, que tenía úlceras acá, y todo esto era caldo de cultivo para reoperarse. Por lo tanto, esta niñita nos costó que se reoperara. Acá tenemos ulceración en toda la piel. Además, acá tenemos MARSI. Acá tenemos pioderma gangrenoso, que hay ulceraciones de la mucosa. Maceración. Y esto es peristomal moist associated skin damage. ¿Ya? Humedad periostomal. Acá por cristales de oxalato. Acá porque hay exceso de humedad de la placa. ¿Ya? Y acá hay erupciones porque el paciente hizo una reacción, esto era verano, es un paciente nuestro, verano hizo una dermatitis por el contacto del plástico con la piel. Entonces, ¿qué le pueden hacer? O forran, le hacen una bolsa así como a los guateros, a la placa, a la bolsa, o se ponen un pedazo de toalla nueva, algún pañito suave acá, ¿ya? Y este paciente, ¿sabe lo que tiene? ¿Quién lo puede descubrir esto? Esto es típico. No lo otomizado, pero es típico de dermatitis. Lo voy a derivar a un dermatólogo. Es una psoriasis, chiquillos. Y acá, ¿saben lo que es? Foliculitis. Se infectaron los folículos pilosos. Por lo tanto, es importante que ustedes recomienden cortar el vello. ¿Cuál sería la causa de este problema? Esto yo ya les soplé. Esta. ¿Cuál sería la causa de esta? A ver, díganme esta. Esta otra. Esta Convexidad, otra. ¿Ah? convexidad arriba. ¿En esta? En la que usted dijo, sí, en la que de arriba está. En esta, sí. Acá tenemos exceso de convexidad, ¿cierto? Ahí produce unas úlceras. Acá. ¿Qué problema hay acá? Miren. Todo esto. Es una ileostomía. Que filtró. Tiene como. Aquí se filtró, ¿cierto? Probablemente la ileostomía Sí, esta no era muy protruida, por lo tanto se filtró. Y todo esto tenemos aquí hasta una la ingle, dermatitis, una dermatitis, claro. una dermatitis química erosiva, ¿ya? Acá también tenemos una dermatitis química erosiva, todo esto es por el corrosivo del ilion, porque tenemos una bolsa que no ha sido la adecuada. Y acá también porque aquí el hidrocoloide, la placa no se ajustó adecuadamente al estómago, ¿ya? El estómago un poquito más grande, aquí tenemos el estómago que es fúngico, pero toda esta parte quedó descubierta. Por lo tanto, todo esto se erosionó. Acá también. Acá, ¿qué es lo que pasó? Se recortó la placa de este porte, ¿se dan cuenta? Entonces, no quedó cubierto. ¿Qué factores relacionados con daño? Entonces, tenemos enfermedad asociada, aquí tenemos pioderma gangrenosa o una recidiva tumoral. Tenemos irritación química, aquí tenemos irritación química, todo esto, acá está el orificio de salida, por lo tanto, aquí tenemos todo esto de irritación química. Esto es trauma, esto es peristomal MARSI. Todo esto es por la tela adhesiva o el adhesivo de la bolsa fue lo que procuró este daño de la piel. Y acá tenemos infección por foliculitis y también aquí este paciente tiene pioderma gangrenoso. Es una infección es una enfermedad autoinmune en todo caso el pioderma gangrenoso, pero se asocia con, ¿cómo se llama? Con infección. También están cansadas. ¿Qué hora es? Son las 8:38. Ya. Tenemos algunos términos que son importantes que ustedes definamos. ¿Qué es lo que es el área perilesional? Este es el área perilesional, ¿ya? Cuando ustedes hablen, hay una dermatitis,
en todo el área del área perilesional, o sea, una topografía 5, T5, significa que toda el área donde está ubicado el adhesivo está lesionado. Es el área perilesional, ¿ya? Todo el área de la piel que está cubierta por la base de la placa del adhesivo. ¿Qué es lo que es decoloración? Es cualquier cambio de color de la piel comparado esto con la piel normal. Esto es distinto a la piel normal, que puede ser desde enrojecimiento, donde hay un eritema de la piel, leve o severo, o piel macerada. Erosión. La erosión es una lesión leve, superficial, que no se extiende al tejido subcutáneo. Eso es importante, donde hay pérdida de epidermis y dermis. Estos se llaman partial thickness wound, heridas de espesor parcial. Y está causada porque hay un exceso de humedad, en este caso porque hay una fuga de deposiciones por debajo de la placa. Esto es un peristomal, lesiones asociadas a humedad periostomal, ¿ya? Y puede ser por sangrado, por exceso de humedad o irritación química o por el trauma mecánico que es causado por el adhesivo, en este caso, que erosionó la piel, ¿ya? Nosotros es importante que cuando evaluemos al paciente tenemos que identificar la causa. Esta causa es distinta a esta y es distinta a esta. Esta erosión es porque hay una fuga de una irritación química y esta erosión es causada porque el adhesivo o se unió firmemente a la piel o el retiro fue traumático. Entonces acá deberíamos usar y evaluar el uso de removedores de adhesivo. Y acá el paciente está desarrollando un piedema gangrenoso. El tejido exuberante. Esto es por exceso de humedad. Y acá tenemos cristales de oxalato. Esos son los tejidos exuberantes. O puede ser por una recidiva tumoral. Ustedes van a empezar a ver al lado de la ostomía. Yo he tenido pacientes que empiezan con recidiva tumoral. Por una excesiva formación o acumulación de células que son normales, pero del tejido que causa, ¿cierto?, una respuesta que es inflamatoria, prolongada o por un trauma mecánico. Y este tejido interfiere con la buena adhesión del adhesivo, porque aumenta la humedad y por lo tanto lo va a desprender antes. Presencia de hernias, chiquillos. Tenemos hernias y prolapsos, pacientes obesos. ¿Qué le recomiendan a un paciente para evitar la hernia? ¿Uso de faja puede ser o no? ¿O no se puede acá? Sí, sí. ¿Quién dijo, Sandra? Sí, se puede usar faja, Sandra, de todas maneras. ¿Qué Ya. más? ¿Reposo o no? Reposo, sí. Pero más que reposo, el paciente va a tener que caminar. Faja. Que no Y que tenga no haga acceso de fuerza. tos, que no haga fuerza, ¿cierto? Este paciente no puede hacer abdominales, porque probablemente este paciente primero era obeso, ha bajado de peso. Ustedes acuérdense que cuando nosotros operamos, aquí está la línea media, ¿cierto? Aquí está el ombligo. La operación se hace transrectal y acá tenemos los músculos, ¿cierto? Las calullitas, acá tenemos los músculos rectos anteriores. Yo saco el estoma transrectal, pero yo corto, estas son fibras musculares. Y por aquí a veces el orificio, el tamaño del orificio a veces es más grande, entonces las asas intestinales empiezan a asomarse y podemos tener debajo del estómago, ¿cierto? Se empiezan, estas son asas intestinales que no está bien el sostén de la musculatura. Y podemos tener hernias y prolapso cuando se empiezan a asomar, ¿cierto? Las asas intestinales. Todas estas son asas intestinales. Estos pacientes se podrían reoperar, pero reoperar es otra cirugía en un paciente que a lo mejor es de alto riesgo. Entonces, faja. Acá tenemos grandes prolapsos y esto ocurre cuando el orificio por donde se exteriorizó la mucosa es muy grande. Es más grande de lo que el tamaño de la mucosa. Entonces, la mucosa empieza a hacer fuerza, el paciente hace hacer fuerza, a toser y protruye la mucosa. ¿Qué hacen cuando tenemos prolapsos? ¿Qué harían con esa mucosa? Yo a estos pacientes los he tenido en domicilio, chiquillas. ¿Qué hacen? ¿Cómo le enseñan? ¿Cómo poner la bolsa?
Lo escucho. A mí no se me ocurre, profe. Sandra, ya, a ver, pero Sandra es honesta, porque dice, participa. A ver, Andrea, ¿está la Andrea? Sí, profe, acá Camila. estoy. Andrea, ¿qué harías tú, hija? A ver, Profe, disculpe que me estoy arreglando para irme al turno y no alcancé a escuchar la pregunta. ah, ¿qué hace con este paciente que tiene un prolapso, hija? Bueno, le enseñaría a evaluar el estómago, cómo está, y que la bolsita quede lo más pegada al borde de la tripa en el fondo, para que no quede la piel expuesta. Meter el estómago dentro Métete. de la bolsa. ¿Ya? ¿A alguien más se le ocurre algo? ¿Camila o Carolina? ¿La Paola Madrid está ahí? Paola, ¿estás? Parece que no, no te contesta o está sin audio. No está así. Cristina, ¿está la Cristina Rodríguez? Yo acá, profe, Cristi, eh, ¿qué se te ocurre? sí, igual ¿Mm? estoy media complicada porque nunca había visto algo así. Evaluación con cirujano igual, lo que se me Pero, ocurre. chiquilla, tratemos de resolver antes del cirujano. El cirujano lo va a mandar a Ya, Guadillo. Todavía no, ¿ya? ah, ya, ya no, profe, no, primera vez que veo algo así. ¿Alguien se le ocurre? Ya. ¿No? ¿A la Sandrita? Sandra, profesora, Ah, me pregunta a mí que yo no a quería. ti. Mira, la verdad es que yo tampoco me ha tocado con experiencia ver algo así, pero veo que ahí tiene como una lesión también en la parte anterior de la Ahí, colostomía. Se sí, ve lesiones sí. laterales y lesiones frontales. Tiene una ulceración ahí, Tiene sí. ulceración. No creo, tiene que traer pabellón porque hay una protrusión severa, pero yo creo que hay que poner una bolsa colostomía guardando que no tenga pérdida hacia los tejidos, hacia la piel, para que no haya una dermatitis y tratar de no comprimir tampoco la colostomía para que, porque imagino que esas úlceras deben haber salido también por presión. Mm. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, tiene unas úlceras ahí que hay que evaluar, ¿ya? Pero yo Y, creo que primero la observaría. y la parte eh, de- anterior también tiene un tejido como de otra coloración. Toda esta parte, sí. Sí, Sí, pero todo esto está rosado, está indemne, ¿ya? Entonces sí. yo evaluaría esta mucosa que está acá, pero yo tengo que ponerle una bolsa a este paciente. Entonces lo que van a hacer ustedes, la reducción manual. Se Después, van a poner esa guantes, reducción no duele. no, se ponen guantes, chiquillos, y empiezan a reducir manualmente este estómago. Primero el paciente acostado, nunca pongan una bolsa parada. El Ya. paciente tiene que estar acostado y ustedes tratan de ir metiendo lentamente con sus guantes la mucosa por acá, porque esto es colon que se exteriorizó por aquí, entonces vuelve a su lugar, si su lugar de origen es de acá, ¿ya? Y entonces van a cortar el tamaño de la bolsa, el orificio que está acá, con la mucosa hacia adentro. Ahora, cuando está muy edematosa, cuando se exterioriza, se dematiza. Entonces yo a veces le pongo paños fríos y con eso se vasocontrae y se achica. Pero mi amiga, la Oh, sudafricana, la Prilly Stevens, me enseñó a le puso usar sal, azúcar flor. azúcar El flor. azúcar flor reduce, aquí está pusieron azúcar, pero también el azúcar reduce el edema y por lo tanto ustedes pueden reducir mejor el estómago hacia adentro. Eso se supone que no produce infección. ¿No? Ya. Lo dejas un rato y después para que se absorba el edema, después lo limpias antes de interiorizar, ¿ya? Lo limpias después. Esto es solamente transitorio. Lo que yo hago, pongo paños fríos. Pongo paños fríos, se me vasocontrae y logro de reducirlo manualmente, ¿ya? ¿Se quedó claro, no? Sí, 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 queda claro. Lo Sí, que pasa es que uno Sí, cuando ve profe. algo así da miedo como, sí. ¿cómo se llama? Porque puede pensar que hace mayor daño al introducir. Se Chiquilla, supone yo que era eso, recién,
Sandra, yo estaba recién egresada, ¿Ya? trabajaba en una clínica privada y por eso que me fui a Inglaterra, porque aquí en Chile no había nadie que supiera nada. Entonces, ¿qué hacía yo con un paciente privado de una clínica privada con esto? Llamaba al médico y el médico me decía, redúcelo, ya, pues listo. Entonces había que reducirlo, preguntando por teléfono. Y lo otro, chiquillas, que tienen que buscar una bolsa que sea más grande, porque el paciente se va a parar, va a toser y todo se va a volver a salir. La reducción es para poder poner la bolsa en forma apropiada y cortarlo del tamaño de acá, ¿ya? Si no saben reducir, les da miedo, van a tener que usar una bolsa más grande. Entonces, en este caso, conviene quizá una bolsa de una pieza y que sea grande y que permita que todo este colon que está exteriorizado quede dentro de la bolsa, Ya. ¿ya? Eso lo vamos a hacer. Acá tenemos prolapsos que son menores, igual reducción. Pero esto ocurre porque el orificio donde se exteriorizó el colon fue más grande quirúrgicamente. Lo tienen que hacer del tamaño donde van a sacar, porque si no van a empezar todas las asas a exteriorizarse. Este paciente es nuestra, ¿ya? Y los estomas que son del transverso tienden a prolapsarse. Acá tenemos un paciente que hay una reducción manual, ¿ya? Ahí se está haciendo la reducción manual, acostadito. Ahí está acostado, ahí está acostado y está la reducción manual. Ahí está, ahí se está haciendo, ¿ya? Este es un paciente mío, ahí está la reducción. Acostadito, esto se salía protruida, este es un niñito. Ahora es importante elegir la bolsa adecuada, ¿ya? Estenosis del estómago. ¿Qué hacen cuando tienen una estenosis del estómago? Les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Les ha tocado estenosis del estómago? A mí no. Pero se No. puede hacer lo que está haciendo en la imagen 2, que está se llama? Ahí con una guía como para poder ver cuánto es el diámetro, para ir probando. Dilataciones, sí. Ya. Hay unos dilatadores que son los dilatadores de Heyer, que se usan estos cuando se hace la reconstitución anal de los niños, se usan estos dilatadores. Pero lo que vas a enseñar, hacerle dilatación digital. Entonces, le enseñan al paciente que se ponga guante, ¿ya? Y vamos a empezar a introducir el dedo. ¿Cuál dedo es el que entra? Cuando tenemos una herida, cuando el estómago ha quedado con una herida, la herida cicatriza. ¿Cuál es el proceso de cicatrización? ¿Ya? Y la cicatrización va a dejar algo estenosado. Por lo tanto, nosotros cuando sabemos eso hay que prevenirlo enseñando la dilatación digital. Y es simplemente meter el dedo enguantado con vaselina en el orificio. Y el paciente tiene que ir evaluando, yo también lo hago, y le digo, doctor, el paciente entra el dedo índice. Pero cuando ya no puedo entrar el dedo meñique, el paciente lo tiene que reoperar, el doctor. Porque puede llegar a salir totalmente. Los efluentes, chiquillos, acá tenemos una ileostomía, la que me pregunta, este es el color de recién operado, absolutamente bilioso. Tenemos orina. Lo otro que es importante, evaluar los gases, enseñarle a eliminar los gases al paciente. Porque esto, ¿qué es lo que va a hacer? Desprender la bolsa. Si ustedes se dan cuenta, por ahí se está despegando. Este es un paciente mío, también recién operado, una ileostomía, que está bonita, bien protruida, bien ubicada. Está un poquitito hemático antiguo, líquida. Y esta es la deposición de ilium, ya ahora color mostaza, que usted alguien dijo. Los efluentes, ¿cómo pueden ser los efluentes? Ahí están los gases, miren esta, ahí se está desprendiendo la bolsa. Esto hay que enseñarle a vaciarla, o algunas bolsas traen acá el filtro con carbón activado que va a permitir salir los olores filtrados. Bolsa de pabellón transparente que me permite evaluar el color del estómago. Los primeros días puede que salga gases, pero es importantísimo, chiquilla, estar observando los ruidos hidroaéreos, porque los pacientes pueden hacer una obstrucción intestinal. ¿Hasta cuándo vamos a evaluar los ruidos hidroaéreos? ¿Hasta cuándo podemos tener silencio? Las que trabajan en Mm, cirugía. Menos de 24 horas. No, puede ser más, sí. ¿Hasta cuándo? A mí Hasta por el 3 tercer días. y quinto día. Sí, perfecto. Hasta el tercer día. Hasta el tercer día. Después del tercer día, ojo. ¿Ya? El paciente probablemente hay que reintervenirlo, algo le pasó. ¿Ya? Pero por eso que tenemos que estar auscultando los ruidos hidroaéreos. Y cuando el paciente, si no tiene deposiciones, pero si tiene ruido, me quedo feliz. Y que elimine gases. ¿Ya?
Ahora, los efluentes, las deposiciones van a depender de dónde estén. Pueden ser sólidas, líquidas, pastosas, ¿cierto? Y la producción normal es de 750 a 1000. Alto débito cuando es más de 1500, sobre todo en las ileostomías, y tenemos que pensar en reposicionar el volumen. Por lo tanto, es importante qué tipo de alimento, o sea, cómo vamos a reposicionar ese volumen, qué tipo de electrolitos son los que se están perdiendo. Y baja cuando son menores de 500 ml. Ahí va cambiando la consistencia, ustedes se dan cuenta, este es el mismo paciente, otro día. La orina, lo normal es que sea 1200 o 2500 al día, alta cuando es sobre 2500 y baja cuando es menos de 1200. Y es importante evaluar el color, que sea trans, o sea, amarillo claro. Las urostomías puede que tengan restos de sedimento, porque acuérdense que lo que tiene exteriorizado es el ilion, y el ilion tiene mucosa que se produce y va a salir. Ahora, les puse la cranberry porque se les recomienda a estos pacientes comer cranberry porque acidifica la orina, y el acidificar la orina hace que tengamos menos infecciones urinarias. Y también disminuye los famosos cristales de oxalato. Se puede limpiar con un poco de bicarbonato la piel también. Ahí están los dos tutores y ahí está la urostomía con un área de convexidad. Y esta es una paciente mía que ustedes pueden ver, está con sonda Foley, está con los tutores, ambos de las nefrostomías, del Bricker. La orina, el color, ¿cierto? Generalmente es rosa, clara, pero puede estar turbia, roja, con sangre. Olor, no debería tener olor. Otros elementos que vamos a evaluar, los famosos granulomas. ¿Y por qué se producen los granulomas? Acá tenemos granuloma, acá tenemos granuloma. Acá tenemos cristales de oxalato. Recidiva tumoral, esto es una recidiva tumoral. ¿Por qué se producen los granulomas, chiquillos? ¿Y qué hacen con los granulomas? Exceso de humedad, ¿o no? No, son una reacción a un ¿No? cuerpo extraño. Generalmente, chiquillas, cuando nos demoramos en sacar las suturas. Entonces se producen estos granulomas que van a interferir con la adhesión de la bolsa. Así que ojo con eso. Acá tengo un paciente con una recidiva tumoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aplanar toda esta parte, todo esto con pasta de hidrocoloide, láminas de hidrocoloide para tener una bolsa ahí. Acá tengo granulomas, porque todavía están los puntos pegados. Estos no sirven para nada. Están actuando cuerpo extraño, nada más. Granulomas. Y acá una dehiscencia también mucocutánea. Pioderma gangrenoso, chiquillos. Ojalá que no les toque pioderma gangrenoso. Pero ahí estoy yo Profe, si les toca alguna vez. Porque he tenido pacientes con pioderma gangrenoso y es tremendamente difícil. ¿cómo se trata el granuloma? Que preguntó usted. No, no les pregunté cómo tratan el granuloma. ¿Alguien sabe cómo tratar los granulomas? Yo los trato con nitrato de plata, chiquillas, con lápiz de nitrato de plata. Se queman, se van cauterizando cada uno de esos focos una sola vez. Aquí una tocación del nitrato de plata, una tocación, esto se va aplanando y se va analizando. También se puede lavar con bicarbonato, ácido dicloracético, pero yo uso nitrato de plata. Pioderma gangrenoso es un gran desafío de enfermería, pero se caracteriza por estas zonas lívidas, estos puentes cutáneos, estas estructuras tremendamente dolorosas. Súper doloroso. Este es un caso del doctor Barnura, que yo quiero mucho, que es del San Borja Riarán, que presentó este caso de un pioderma gangrenoso gigante, que evolucionó de forma brusca, ¿cierto? Fue asociado a una enfermedad inflamatoria intestinal. Está publicado en la revista Médica de Chile, 2014. Y me citó a mí ahí porque yo ya había publicado el caso de un pioderma gangrenoso difícil, pero no le puse foto, así que me retó. Pero tiene toda la razón. Las bayetas, otros elementos importantes, chiquillos, evaluar las bayetas. Y otras cosas, esta es una paciente que hizo una foto, una reacción alérgica, pero además hizo una micosis, porque acá acuérdense que tiene el delantal y aquí hay exceso de humedad. Entonces esta paciente fue tratada le cambiamos la bolsa, pero además acá le puso un antimicótico. Ya. Identificar cuál fue el problema en este caso. ¿Cuál es el nivel de instrucción del paciente? ¿Qué problema tiene ahí? Oye, ya estamos en la hora.
Chiquillo, este paciente ingresó, venía de Quillota, con la bolsa al revés, porque el paciente se la ponía tal cual se le puso cuando se fue de alta del hospital. Nadie le dijo que la posición que había que cambiarle y que cayera por gravedad. Nos vamos a encontrar este otro paciente con una ileostomía de Divine, ¿cierto? Con todo recortado. Esta es una paciente con un estoma lateral, sin recursos. Otro paciente con la bolsa con mucho aire. Paciente con un estoma hacia arriba, telescópico, con una gran dermatitis. Este es un paciente que está estenosado el estómago, ahí con el gollete que estenosó y ulceró. Bueno, este paciente que se le recortó todo el hidrocoloide. Evaluar cuándo vamos a vaciar la bolsa. ¿Cuándo van a vaciar la bolsa, chiquillas? Cuando tenga un tercio, cuando esté por aquí. Aquí es zona amarilla, acá naranja y arriba, jamás dejarla hacia arriba. Pero cuando tengamos eso, la vamos a vaciar. Vamos a valorar los recursos económicos. Y esta es mi querida Joana, que no usaba bolsas y se ponía una bolsa de papel, plástica, con cinta adhesiva. Este es otro porque no tienen recursos. ¿Y dónde vamos a registrar, chiquillas? Y yo creo que es tarea, lo vamos a hacer con Sandra, yo creo que vamos a diseñar un sistema de registro para que lo podamos unificar y ojalá poderlo ofrecer a nivel de ministerio. ¿Ya? Y esta me las voy a saltar porque vamos a ver ahora, nosotros mañana vamos a hacer un taller de valoración de complicaciones con SACS. Bueno, yo creo que los problemas, la valoración es un problema, no podemos esconder la cabeza, chiquilla, porque no sabemos valorar y no sabemos registrar. ¿O no están de acuerdo conmigo? Sí. Yo creo que hay que unificar criterios. Absolutamente. Yo creo que esto es una tarea, entonces. Sandra, yo estoy dispuesta a colaborar con ustedes de todo corazón, pero yo creo que con este grupo que ustedes están formando, van a tener un grupo rico para poder trabajar. Podemos trabajar en la guía que está pendiente y podemos trabajar en registros para el nivel de ministerio. Muchas gracias, chiquillas. Estamos en el tiempo y la hora, estamos exactamente o'clock. Excelente, muchas gracias. ¿Hay alguna duda, consulta? Porque no hay nada escrito en el chat. Una consulta. Marina. ¿En cuántos días se recomienda sacar la sutura del estómago? Generalmente, chiquillas, se usan suturas que son reabsorbibles, por lo tanto, van a caer solas, se reabsorben. A veces, por eso es que es importante ir evaluando al paciente en el postoperatorio. Cuando ustedes van viendo a los 10 días, ¿cierto? Que las suturas ya no están cumpliendo, se pueden sacar. Siempre pregúntelo con el médico. Si ustedes están con un paciente obeso, un paciente tosedor, un paciente que va a tener riesgo de dehiscencia, ojo, ¿ya? Pero como las sacamos en todas las suturas, pero también evaluando, por eso que es fundamental el seguimiento de estos pacientes. Y la enfermera que sabe. Yo estuve ahora, chiquilla, en Brasil, en el Hospital Magnet. ¿Sabes lo que son los hospitales Magnet? ¿Sandrita? No. Mira, los hospitales Magnet son los hospitales que están siguiendo todo lo que es la línea de Estados Unidos, que son de altos estándares, donde se tiene todo un estudio de los errores y la mejor calidad asistencial. Y en estos hospitales Magnet eran 700 pacientes y habían 21 enfermeras especialistas, con una o sea, todas eran estomaterapeutas, pero una que era una amiga antigua, líder, que ella lideraba este grupo de enfermeras y tenían reuniones semanales donde se discutían todos los casos clínicos. Y eso es lo mismo que se hace en Inglaterra y en Estados Unidos, porque eso asegura la calidad de la atención. Si ustedes tienen un estómago difícil o no sé, un estómago decente, lo conversamos con una enfermera líder, ¿cierto? Y con el equipo, y vamos a decidir la mejor alternativa. Bueno, el Hospital Magnet son hartos los conceptos que tienen, ¿ya? Pero piensen que ahí tenían, para 700 camas, había 21 enfermeras, en todos los servicios había una estomaterapeuta, liderada por una jefa. Yo tengo Eso. una duda Sí, que me planteo. Sandra, ¿Por qué cuéntame. si un paciente obeso que tiene en el pliegue, que obviamente uno sabe que si hace el estómago ahí en el pliegue, los cirujanos lo hacen ahí? No entiendo cuál es
porque no aplica ni un criterio que es de lógica o sentido común. El paciente no va a haber bolsa que se sujete. Sandra, súper bueno. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? Es que el paciente, ¿tú sabes lo que hacen? Lo operan en pabellón. Y el pabellón, el estómago está estiradito, o gordito, pero estirado. Entonces ellos no evaluaron al paciente sentado y nunca le vieron el rollito. Las que debieran marcar, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿eh? Mañana, no sé si los voy a mostrar cuando les hable de marcación, pero las que debieran marcar son las enfermeras estomaterapeutas, que están capacitadas, o el médico que sabe y se tiene que detener antes de hacer el orificio. El paciente Claro. lo tiene que hacer sentado, lo tiene que hacer que se abroche los pantalones, tiene que evaluar la ropa, tiene que ponerlo acostado y lateral, porque si se le forman pliegues, se le va a salir la bolsa y el manejo y el trabajo de enfermería es un desastre. Es un desastre. Y no, y la calidad para el paciente también. Y por supuesto que la calidad de vida del pobre paciente. ¿Por qué me dediqué a esto, chiquilla? Yo llevo toda mi vida en esto. Soy estomaterapeuta y me hice estomaterapeuta por la necesidad de los pacientes. Y soy tremendamente feliz. Y no me voy a morir hasta que hagamos la especialidad, chiquillas, porque en Chile yo creo que nos falta, de verdad que nos falta. No, en serio. Porque veo pacientes a diario. Me llaman para la Pascua, para el Año Nuevo, mi marido ya sabe. Veo heridas y veo ostomías, chiquillas. Veo muchas heridas. Y es otro tema que tenemos que hablar del resguardo de enfermería cuando hacemos curaciones en domicilio, que es un tema que no está abordado. Así que lo dejo como tarea. Excelente desafío. Sí, Ya, Heidi, para que descansen todas, porque deben estar muy sí. cansadas. Todas Nos vemos cansadas, salir del mañana. turno. Y Paola me dice que el caso que estaba para la evaluación está en el módulo 5, para que lo revisen. Está la nota. ¿El caso de qué tenían de una ostomía? No, algo pendiente que tenía Paola Ah, ya. González. Ah, Paola Paola Puebla. Puebla, ya, perfecto, Sí. ya. ¿Ya? Ya, chiquillas, nos vemos mañana si Niñas, Dios que quiere. descansen. Mañana entonces marcación y insumos. Un Ya. abrazo, chao, Hasta chao. Gracias, mañana. profe.